Buenos días, amigos de selección. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Un gusto profesor. estar con ustedes. Buenos Hola, días, jóvenes, ¿cómo profe. están? Estamos, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jarita? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ahí en ese polito, ah. Bien, vamos. Bien, bien, amigos. Vamos a empezar nuestra primera clase. Hoy nos adentramos al tema selección. Las características de su preparación es completamente distinta al resto, ¿no? Ya la semana pasada hacíamos la pequeña introducción. Entonces, a partir de hoy día, entramos de lleno ya pues a lo que es su preparación en sí. Bien, la teoría en sí de RV. Bien, completamente diferente a un aula regular, ¿no? En su caso, el rigor académico es diferente. Entonces, hoy el tema es propiedad fundamental del texto. Hablar de los textos, amigos, es hablar de un tema que de alguna manera te hace libre. Un texto te genera libertad, ¿no? Un texto te socializa constantemente, frecuentemente. Entonces, hablar de la propiedad fundamental del texto es hablar, mira, de 4 elementos, pero de esos 4 elementos hoy día vamos a hacer solo 2. Bien, de pronto esos 2 son los más importantes. De pronto esos 2 es evidentemente la base en sí del texto y también evidentemente es la estructura en sí del texto. Entonces, hablar de la propiedad fundamental del texto es hablar pues de la parte semántica y es hablar de la parte gramatical. Un texto es una estructura semántica. Un texto tiene intención comunicativa. Un texto tiene carga semántica. Entonces, al tener esas características, un texto, evidentemente debe comprenderse, debe interpretarse. Entonces, amigos, la propiedad fundamental del texto lo constituyen la coherencia y la cohesión. Coherencia y cohesión. Bien, amigos, la coherencia se refiere a la parte semántica, a la parte donde las ideas, evidentemente todas hablan del mismo tema, y la coherencia, ¿bien? Esa coherencia refiere también al orden, a la secuencia lógica de las ideas. Entonces, la coherencia tiene 2 aspectos. Uno, hace referencia de manera general a la estructura semántica del texto, donde todas las unidades informativas, las ideas, hablan del mismo tema, y también hace alusión al orden, a la secuencia lógica de las ideas, ¿no? Al orden deductivo que tienen esos textos, esas ideas. Eso es la coherencia. Y hablar de la cohesión es hablar, evidentemente, de la parte gramatical, de las palabras o los tipos de enlace que yo voy a usar para juntar esas ideas. ¿Sí? Eso es la cohesión. Entonces, la propiedad fundamental del texto, entonces, lo constituye, pues, la coherencia y la cohesión. Son 2 propiedades fundamentales de todo texto. Todo texto tiene eso. Así sea una imagen, así sea, pues, una palabra, así sea un conjunto de palabras, ya mientras tenga intención comunicativa y tenga carga semántica, ya es considerado. Incluye, pues, esa propiedad fundamental de todo texto. Entonces, si yo te muestro ese objeto, automáticamente tú sabes qué cosa. Yo le estructura una variedad de preguntas, evidentemente, en mi caso implica el rigor académico. El rigor académico porque tú tienes que tener la capacidad de discutir con alguien y seguramente ganarle porque tú estás preparado académicamente para eso. Entonces, y la coherencia hace alusión a la parte semántica. Entonces, tanto la coherencia como la cohesión implican, pues, 2 aspectos, la semántica y la gramatical. De todas maneras, es importante saber algo más sobre ella. El texto es una expresión del lenguaje humano, un acto comunicativo con sentido pleno, un vehículo a través del cual expresamos un mensaje a nuestro interlocutor. Para comunicar ese mensaje de manera efectiva es necesario que el texto cumpla con requisitos como la progresión temática,
la recurrencia y la conexión, es decir, ese acto de comunicación no se logra a través de la simple acumulación de oraciones. Debe haber una relación entre ellas de manera que se teja una estructura que dé origen al escrito. La textualidad es el conjunto de propiedades que nos permite identificar un texto como tal y diferenciarlo de otro que no lo es, entre los factores que nos ayudan a determinar. Lo que tú ves ahí dice CMR, profe, la tarjeta de Sara Falabella. No, si no son mis siglas. Esa es la síntesis que yo hago cuando investigo. Sino que aquí me invadió ya la vanidad, pues, ¿no? Entonces le puse doble. Entonces vamos a borrarlo después, evidentemente. Esto destaca la coherencia y la cohesión. Bien, compañeros, entonces, esta clase recontra chévere porque siempre quise empezar con esta clase en todos los grados que uno lleva, en todos los años que uno lleva desarrollando, y este año sí lo puedo hacer a gusto, porque el año pasado nos sorprendió la pandemia y no se pudo preparar un material tal cual. Entonces, ahora sí es donde yo preparo mis diapositivas, investigo, a pesar que no se pagan, porque la cultura no vende lamentablemente en el Perú. O sea, aquí ser intelectual es ser pobre. Ser escritor es también ser pobre, digo económicamente hablando, porque rico eres en otras cosas, pero económicamente no es remunerado, no es bien remunerado el ser un investigador, el ser un académico, el ser un literato, no es muy bien remunerado. Entonces, ¿verdad? A pesar que forman, pero no es bien remunerado. Entonces, a mí me satisface hacer esto, porque de acá en poco tiempo lo que usted ve escrito, lo va a ver plasmado en un libro, ¿no? Porque es producto de mi investigación, de mi lectura. Entonces, al momento, lo que tú ves ahí en estas diapositivas, lo vas a ver convertido ya en un libro. Bien, clase. Entonces, aquí es solo la síntesis. Los textos son una secuencia estructurada de palabras. Bien, voy a refutarme yo mismo. No necesariamente un texto tiene que ser uno sí investigando y tiene que enriquecer mucho más lo que lee constantemente, ¿no? La vida de un profesor es leer, leer, leer frecuentemente. Bien, no es como una profesión como el abogado o el médico que simplemente sabe que va a operar o simplemente sabe que va a alegar nada más. En cambio, acá tú tienes que leer frecuentemente, preparar tu clase un día antes. El ser profesor no queda ahí, no, se prolonga en la tarde y en la noche, ahora que estamos en esta modalidad. Entonces, un texto no es pues un conjunto de palabras, puede ser una sola palabrita, puede ser una imagen, ¿no? Si no conoces esa imagen y yo planteo un texto a partir de esa imagen, de hecho que no vas a comprenderlo. Pero si tú conoces la imagen y yo elaboro preguntas sobre ella, así no te escriba nada, vas a contestar, vas a absorber las preguntas. Entonces yo sé que ese es un celular, es un J4, ¿bien? Tiene ciertas características y obviamente tú sabes mucho más sobre él. Tiene ciertas aplicaciones, tiene poca memoria. Si yo elaboro preguntas sobre esta imagen, sobre este signo, de hecho que vas a contestar, así no haya texto, así no haya palabras escritas, vas a contestar. Entonces aquí hay una intención comunicativa, aquí hay abundante carga semántica. Entonces ese es un texto. Le saqué su escuchamiento. Entonces, los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que formando una cadena generan un texto. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras y que se comunica un significado completo. Una vez más, soy yo, pues, ¿no? Carlos Mauricio Romano. La coherencia. Ya te dije qué implica coherencia. La coherencia es la unidad semántica de un texto. Todas las unidades informativas que presenta un texto hablan del mismo tema. Todas están referidas al mismo tema. Por eso un texto es coherente.
Ninguna debe hablar de un tema distinto, porque si no va a romper la coherencia. Si todas las oraciones hablan de jara, bacano, nadie debe apartarse de ese tema. El tema simplemente es jara, nada más. Si yo hablo aquí de Román, Román estaría rompiendo la coherencia del tema general que vendría a ser jara. Entonces yo tendría que sacar esa oración porque está rompiendo la estructura semántica de ese texto. Entonces la coherencia que tú ves acá, y que muy poco lo han dicho el año pasado, si fuese mi alumno, obviamente que lo has escuchado, se vincula con este tema llamado oración eliminada, eliminación de información. Entonces a ese tipo de ejercicios le han alterado la coherencia del texto, le han incluido una oración que no tiene nada que ver ahí, o que necesariamente repite información. Por eso es que este texto rompe la coherencia. Y debemos identificar esa oración y eliminarla, sacarla. ¿Por qué? Porque está alterando la estructura semántica de ese texto. Entonces, cuando te plantean ejercicio de oración eliminada, plan de redacción, inclusión de enunciados, coherencia y cohesión global, obviamente todos esos temas están vinculados a la coherencia, están vinculados a la cohesión. Entonces, no son temitas nada más. ¿No? Obviamente eso no lo voy a decir, pues se me habla regular, ¿no? En la vida no hay forma. Profe, ¿por qué? ¿Por qué lo discrimina? No, es que las temáticas son distintas, los cerebros son diferentes. ¿No? Usted, pues, no está aquí por obra y gracia del Señor, ¿no? Está porque demostró ciertas capacidades, ¿no? Por eso está en ese salón. No, profe, me porté mal, por eso me pusieron en este salón. Bueno, tal vez, ¿no? Pero si es así, obviamente al poco tiempo vas a rebotar y vas a tener que regresar a cualquier salón. Entonces, aquí selección tiene otra característica, ¿no? Por lo tanto, la teoría va a variar, porque somos una raza distinta, profeta. No diga esas cosas, ¿no? Somos diferentes, pues. Somos diferentes. Entonces, clase, la coherencia, pues, refiere a la parte semántica del texto. No te olvides, la parte semántica del texto. Todas las oraciones hablan del mismo tema. Las oraciones están ordenadas secuencialmente en una semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas para desarrollar un tema. Y la cohesión, para que exista coherencia, los elementos del texto deben estar relacionados entre sí y conformar entre ellos una idea única y unitaria. Desde el punto de vista formal, la coherencia se basa en el funcionamiento de una serie de recursos para constituir relaciones entre los elementos de un texto. He ahí las dos propiedades fundamentales de un texto. El profeta dijo que había más, claro, está la adecuación, la contextualización. Y otra voy a estar con ya. ¿Sí? Ahí bonito. Y ahora hay una competencia de tener el hay simbiosis entre la coherencia y la cohesión. ¿Qué implica coherencia? Es de naturaleza semántica, ya lo sabes. Remite al significado, brinda sentido obvio, total, yo soy fan. Se vincula con la estructura y la microestructura con las ideas. Y la cohesión tiene que ver con los psicoenlaces de naturaleza sintáctica, léxico-semántica. Las palabras que voy a usar para enlazar se establecen es entre palabras y oraciones, brinda unidad, conexión de elementos entre sí, la macroestructura, ¿no? Cuando dice macroestructura, el tipo de texto.
Son complementarios, obvio. Son mecanismos cohesivos. Ayudan a establecer la coherencia en el texto. No existe coherencia sin cohesión. Necesariamente coherencia. ¿Claro? En unidades aisladas que no formen parte de un discurso. Pensé que me había librado de esta cosita negra que suele aparecer y desaparecer, pero veo que no. Hay dos tipos de coherencia y la mayor cantidad de preguntas que suelen hacerse cuando acción, plan de reacción y otros es que apelan, mira, a explotar bastante la coherencia global, ¿no? ¿Qué implica coherencia global, Sensei? Es donde están el tema, el título, la idea principal del texto. Desaparezco el mapa. Mira. La coherencia local son estrategias semánticas, esto es, de orden del significado. Se construye en el nivel oracional, también denominado micronivel. La organización de la información se realiza en microestructuras. La unidad de análisis es el significado de las oraciones en el campo semántico, se llama proposición. La coherencia global, ¿qué implica? Son estrategias semánticas, esto es de orden, significado también, obvio, ambos. Se construye en el nivel textual, también denominado macronivel. La organización de la información se realiza en macroestructuras y superestructuras. La unidad de análisis son los textos completos. Estrategia de coherencia local y global son interdependientes y actúan conjuntamente y simultáneamente en el proceso de significados textuales. Okay, ¿no? Mecanismo de cohesión. Y usted también tiene que hidratarse, ¿no? Entonces, viene en mi super café. Mecanismo de cohesión. ¿Cuáles son? Bien, aquí vamos a hablar de la anáfora, la catáfora, la elipsis. Y vamos a hablar de otros elementos más de cohesión. Mecanismo de cohesión y sustitución léxica. Consiste en sustituir un término por otro. Dicha sustitución puede producirse mediante varios mecanismos, entre los cuales citaremos los siguientes. La sustitución sinonímica. Ahora, ¿por qué empecé por elementos o propiedades fundamentales? Es que el tema, amigos, cuando el se basa en tema siempre en todo el tema presente en la primera propuesta sobre o pensar con la palabra, ¿no? Y entonces, no perder el tema, muchas veces es apelar a la sinonimia. Entonces, si el también, mira, ya no podía más, pues físicamente que tiene. ¿Sí? El senil que camina ahí, el senil que camina ahí fue un gran personaje en su momento. Longevo, persona de avanzada edad, senil. Obviamente estoy apelando, mira, a una sustitución sinonímica. ¿Sí o no? Longevo y senil.
y luego la expresión edad, obviamente es lo mismo. Entonces, compañero, compañera, a eso se refiere con su sustitución léxica. Puede ser mediante sinónimos totales o referenciales o correferenciales en la sinonimia. O podría apelar incluso al uso de hipónimos y hiperónimos. Profeta, ¿qué nos está hablando, sensei? Les explico. Yo puedo decir, por ejemplo, aquel perro camina lentamente. Este pobre cánido, que es muy poco apreciado por la sociedad y que se alimenta de basura, está famélico. Este cuadrúpedo posiblemente va a fenecer en algún momento. ¿Qué hacer con este mamífero? Mamífero, cuadrúpedo, cánido, perro, obviamente apelado, mira, a hipónimos y hiperónimos. En todos ellos se habla del mismo animal, del mismo ser vivo. Usted perro, hipónimo, cánido, hiperónimo. Usted cánido, luego hipónimo, hiperónimo. Luego usted cuadrúpedo, luego usted evidentemente mamífero. ¿Sí o no? A eso se llama sustitución léxica en el caso de por hiponimia y hiponimia. Entonces, compañeros, siempre está a lo largo de todo el texto, pero no necesariamente va a repetir. Bueno. O sea, no siempre voy a decir escritorio. Mi escritorio es grandazo. Entonces, no siempre voy a decir eso. Diré escritorio, mueble, tal vez diga objeto, quizá relativamente a cosa, pero siempre voy a usar eso. A eso se llama la sustitución por hipónimos e hiperónimos. Profeta, explíqueme, profeta, dame luces, sensei. ¿Qué cosa es un hipónimo y un hiperónimo? Para ti, selección con cariño. Los hiperónimos son las palabras con significado general, amplio. Son designaciones genéricas, ¿no? Árbol, calzado, mueble, bien, son hiperónimos, por mencionarte solo 3. En cambio, los hipónimos sí son más precisos, más exactos, ¿no? Mesa, clavel, eucalipto son más precisos, más exactos. Los hiperónimos como objeto no existen. No existen, físicamente no existen. Un mueble, un objeto llamado mueble no existe. El que existe es mi biblioteca. Me mandé 2 bibliotecas. Ya pronto voy a tener mis libros. ¿Sí? Como signo mueble no existe. El que existe es el escritorio, es la biblioteca. Pero la biblioteca no es el lugar donde guardan libros, sí, es el espacio, pero biblioteca también, por acaso, es el mueble. El mueble que tiene sus anaqueles y que sirve para guardar libros. ¿Sí? Ese es mi biblioteca. Mi hijo ya inauguró, ya le ha puesto sus masitas. Él cree que es para. Él cree que es para. ¿No? Amo a mi hijo. Él alucina eso. Pero le encanta pues, su juego de Minecraft. Tiene sus Legos. Ya inauguró mi biblioteca. Yo, hijo, hasta que vengan mis libros. Obviamente le vamos a hacer un espacio en Costa Rica. Entonces, eso es amigo hablar de los hipónimos y hiperónimos. Entonces, los hiperónimos son las palabras de significado general amplio y los hipónimos, evidentemente, los hipónimos son las palabras de significado específico preciso. Bien, compañeros. O podría apelar incluso a la sustitución metafórica o metonimia, ¿no? Aquellos dientes que relucían en la boca de aquella dama, esas perlas de su boca que me cautivaron en su momento. Dientes y perlas de su boca. Ahí está, metáfora o la metonimia que podría usar también. El mismo tema, pero muchas veces se usan diferentes recursos para matizar el texto.
Algunas veces se usa, mira, la sustitución por formas léxicas. Aquí tiene que ver los prototipos. Profeta, ¿qué hablas en sí? ¿Prototipo? Digo, claro. Los prototipos son palabras genéricas. O sea, mucho más que los hipónimos. ¿Por qué? Por la variedad de su uso. Mira, voy a hablar de una cosa. ¿Qué cosa es esto? ¿De qué cosa nos hablará tal o cual personaje, no? Guarda tus cosas. Mira esa cosa. Pásame esa cosa. La palabra cosa es un prototipo. Es un prototipo, una palabra baúl, se le llama. Palabra baúl. Se usa indistintamente. No es que sea una palabra polisémica, sino es que se usa indistintamente. Así como el verbo tener. Profeta, muchos datos para tan corto tiempo. En verdad hay muchas cosas que hablar, selección. Las palabras baúl. Palabras muy generales que pueden usarse en vez de otras, más precisas también, llamados superónimos. Hasta ahí la parte de coherencia y cohesión textual. ¿Bien? Vamos a ir hablando en otras de este tema. ¿Bien? La idea era reconocer, la idea era conocer qué implica coherencia y qué implica cohesión. Y seguramente luego vamos a ir hablando mucho más sobre eso. Pero antes de pasar a otro tema, me voy a quedar un ratito en el concepto de cohesión. Cuando hablamos de cohesión, me estoy refiriendo a la parte gramatical. Hay tres elementos de cohesión que nosotros vamos a usar con frecuencia. Es la anáfora, la catáfora y la elipsis. La catáfora, la anáfora y la elipsis. Empiezo por la anáfora. En la anáfora, el sujeto se muestra expreso al inicio. Mira, sujeto expreso. María es hermosa. Ella es como el pan en Semana Santa. María, ella. Ese pronombre ella está reemplazando a María. A esa figura se llama anáfora. Cuando un pronombre o un adverbio reemplaza al sujeto del que estamos hablando. Eso es anáfora. Y eso ocurre con frecuencia en un texto. El tema no siempre va a estar expreso. Puede palabra o simplemente pues, puede omitirse totalmente. En ese caso usé el pronombre ella porque está reemplazando a María. Eso es anáfora. Y la catáfora es al revés. En la catáfora primero se menciona la palabra que está reemplazando a un sujeto al que yo recién voy a hacer referencia. Digo yo, ella es como el pan en Semana Santa. María es una mujer magnánima. Ella estaba reemplazando a María. Profe, parece que es su antónimo de catáfora. La antonimia no se da así. En este caso es posición nada más. La antonimia es a nivel de significado. ¿Entiendes, lección? Una cosa es la antonimia, otra cosa es la oposición. No todo lo que se opone es antónimo. Para que haya antonimia, son dos palabras que se oponen en su significado. En cambio, en oposición, no necesariamente entra a tallar el significado, simplemente es una oposición. Y finalmente aquí en cohesión aparece la elipsis. ¿Y qué cosa es la elipsis? La elipsis es cuando voy a suprimir completamente la palabra que está reemplazando al sujeto en sí. Si yo digo que María es hermosa, ella es como el pan en Semana Santa, nos cautiva con su belleza. Aquí la tercera oración ya no tiene para nada ninguna palabra que reemplace a María, ¿no? Nos cautiva con su belleza. Se sobreentiende que habla de María. Habla de María. Pero no hay ninguna palabra que
reemplazaría. Además, nos sorprende con su sapiencia. ¿Quién se supone que María? Ese es elipsis. Tres cositas. Anáfora, catáfora, elipsis. Bien, esos son los elementos de cohesión. Hecho eso, y te decía que vamos a dar mucho más breve. Ejercicio de coherencia. Mira acá. Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres compraron aquel carro. Aquí evidentemente, si lo leo así literal, aparentemente tiene sentido lógico, tiene coherencia, se entiende el profeta. Hay varias palabras del mensaje, que es inapropiado su uso. Es más, hay circunstancias, no la veo, observa, pues dice, después de llegar al campus, o sea, se refiere a la universidad, me fui a mi habitación, parece que él vive en un internado dentro de la universidad, y deshice mi equipaje, hasta ahí chévere. Nunca he sabido por qué mis padres compraron aquel carro. Esa última parte rompe la coherencia del texto. ¿Por qué? Porque ya no habla de la misma circunstancia, ¿sí o no, selección? Cambió totalmente la circunstancia. Entonces, eso hace que el texto sea incoherente. ¿Tenía sentido? Claro que tiene sentido, ¿no? Entonces, pero si lo lees así entre líneas, ya no tiene sentido. Cambió el contexto, ¿sí? Totalmente. O sea, lo correcto podría haber sido así. Escucha, ese fragmento no goza de coherencia, no, pues no goza, ya que comienza hablando acerca de qué fue lo que realizó cuando llegó al campus y dramáticamente cambia de tema y continúa con su narración quejándose del que nunca sabió por qué sus padres compraron aquel auto. Ya ves, no había coherencia. Segundo te dice eso. Vamos, es ahora donde tú intervienes. ¿Hay o no hay coherencia? Sí o no, nada más debes contestar. Los niños se alegraron al abrir a los que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases se estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. Vamos, dime, ¿hay o no hay coherencia? Vamos, decímelo. Habla, pibe. ¿Qué dices? ¿Hay o no hay coherencia? Muy amable esas súper intervenciones. Les agradezco bastante. Gracias. Bien, 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 muy bien, muy bien. Toledo, Ulloa, Inostroza, Farfán, García, bien, Cruz Barrientos, Ramos Figueroa, hasta ahí, ¿no? Como más de 25 en la sala, ¿no? Y aquí solamente leo a 10. Debo suponer que los otros compañeros no tienen teclado, ¿no? Entonces, si no tiene teclado, ahí tiene audio, ¿no? Y si no tiene audio, tiene cámara. Entonces usted me dirá, no, como el chavo, no, sí, 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 sí. Gracias, Cristóbal León Aldair. ¿Bien? Entonces, nuestro compañero Jarita no tiene, obviamente no tiene teclado. Entonces voy a tener que decir, bueno, Jara, ¿qué opinas, Jara? ¿Qué hay ahí? ¿Hay o no hay coherencia, Jarita? Te escucho, mueve la cabeza, aunque sea. Hablo por la U. ¿Hay o no hay, Jara?
Bien, doctor, gracias. No, no, no. Compañero Ingarrey, ¿hay o no hay, compañero? ¿Hay o no hay coherencia? Los niños se alegraron de abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases se estaban acabando y ya tenían ganas de que llegara Navidad. Hay incoherencia. Dice que tenían ganas de que llegaran las Navidades, ¿no? Y acá dice que estaban abriendo los regalos que están en el árbol de Navidad. Y acá dice que las clases estaban acabando. ¿Cuál es lo correcto? Eso. Al analizar el texto nos podemos dar cuenta que tampoco tiene coherencia. Chévere, muy bien, lo máximo. Por el hecho de que el primero nos dice que los niños se alegraron de abrir los regalos. Y después nos menciona que añoraban con ansias que llegara la Navidad. Así es. Ahí está, entonces rompe la coherencia. Entonces, ¿qué cosa implica ser incoherente? Apartarse el tema, romper la hilación, la secuencia lógica, o negar lo que afirma el texto. Eso es ser incoherente. Cuando alguien se aparta del tema, está siendo incoherente. Cuando alguien niega, está siendo incoherente. Cuando alguien no sigue una secuencia lógica, está siendo incoherente. Entonces, la coherencia en el texto es eso, ¿no? Y acá dime, ¿hay o no hay coherencia? ¿Qué dices? Hay varias ideas en que se defienden en el libro. Para que sean obvia esa preposición en que se defiende nomás es, en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. Dije, bórrale la preposición en. Hay varias ideas que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. ¿Hay o no hay coherencia? Mientras bebo un sorbo más de café. Decime vos. A ver, ¿hay o no hay coherencia? ¿Qué dice? Gracias, compañero Toledo Navarro, Arián Gabriel. Gracias, Cristóbal Aldair. Bien. Bien, bien, bien. Ya tenemos dos respuestas, ¿eh? Dos posibles respuestas, ¿bien? Entonces, Toledo y Cristóbal dicen, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Oiga, ahí está Ramos, ahí está García. Oiga, pero con una contradicción, con un no absoluto. ¿Qué pisó? ¿Qué pasó en la casa de Jonás? No sé, analicemos. Mira, estamos como los votantes de nuestro querido Perú. El resto se abstiene. In albis. ¿Bien? Mira, para ti con cariño. Te dije que omitieras esa preposición en. En no existe, ¿ya? Hay varias ideas que se defienden en el libro. Hablan del libro y hablan de su contenido, ¿sí o no? Hay varias ideas que se defienden en el libro. Hay varias. O sea, hay otras que no. La obra es una crítica feroz contra la globalización. Ah, sí tiene coherencia. Claro que tiene coherencia. Hablan del contenido. Hay varias ideas que se defienden en ese libro. Crítica feroz contra la globalización. Sí tiene sentido lógico, porque ambas proposiciones hablan del libro y hablan de su contenido, ¿no? Contenido evidentemente diferente. En el primer caso defienden algunas ideas y en el otro obviamente pues hay otras ideas que son o es una crítica feroz contra la globalización. Bien, Toledo, lo máximo. ¡So grande Toledo!
Entonces, sos grande, Toledo, Cristóbal, Ramos y García. Muy bien, excelente, claro que sí. Esas respuestas enriquecen mucho más, de verdad, señoritas, agradecerle bastante, niñas y varones, de verdad que sí. Obviamente nuestro compañero Jara no interviene, ¿no? Jara está escuchando música, ¿verdad? Ese fragmento sí cuenta con coherencia porque está tomando como referencia la ciudad del libro, obvio. Así es. Está tomando como referencia el contenido del libro, sino chévere. Hasta ahí, señor, señorita, ¿tienes algo que preguntarme? ¿Algo se entendió? ¿No se entiende o no se entiende? ¿Qué dices? ¿Todo bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió lo que es la coherencia? ¿Bien? Porque el coro en día vamos, ¿qué dice que todo bien? Profesor, Así es lo máximo, compañero Aarón. Bien, gracias, profesor, Carlos. Tocayo, so grande Tocayo. Gracias, señorita Ramos Figueroa. Muy amable, señorita Ramos. Entonces nuestro amigo Toledo Navarro dice, tutto bene. Bueno, el amigo italiano. Bueno, tutto bene. Prosigamos con esta clase loca. Trata de mejorar la cohesión de esos breves textos. Le quise poner negrita acá, pero como la plantilla es marrón, se puso ese color. Dice el primer texto, el otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. Debe ser en el verano. En el verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. Obviamente ese texto está plagado de horrores y errores. Por eso dice, trata de mejorar la cohesión de esos breves textos, de estos textos breves, si quieres. En principio hay incoherencia gramatical, hay incoherencia semántica, porque se repite constantemente amigos, o sea, demuestran su pobreza léxica, hay barbarismo, hay redundancia, ¿no es cierto? Hay en síntesis es un atentado, ¿no es cierto? Es un atentado. El que escribió ese ejemplo es un terrorista de la expresión. ¿Cuál debió ser correcto? Así como ese. Acá sí tiene algo de sentido lógico. Algo. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Ellos me contaron que se habían comprado una moto y eso lo pudieron hacer con el dinero que consiguieron trabajando durante el verano. Ah, qué chévere. ¿Sí, no? He mejorado este texto horroroso. ¿Sí? Entonces, ahora sí tiene mejor sentido lógico y semántico ese texto. Una vez más, Johan, pues, ¿no? O sea, yo. Carlos Mauricio Román. Ese soy yo. Ahora dime tú, ¿está bien o está mal ese texto? Vamos, ¿qué dices? A ver, léelo. Léelo, Perú. ¿Está bien o está mal ese textito? Así es, hace rato me hice muy bien Ramos Figueroa. A ver, ¿qué dices? ¿Ese texto está bien o está mal? Vamos a alguna respuesta ya. A ver, hay muchas respuestas un poco polémicas. Vamos a esclarecerlas. Vamos a aclararlas.
Bien, 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 muy bien. Gracias por la apreciación, compañero Cristóbal, Ramos, Toledo, Cruz. Es más, han identificado los horrores que tiene ese texto. Obviamente está contra más redactado. Mi amigo y mi compañero y tocayo, Carlos, dice, está mal. Está mal. Yo digo, está humita mejor, ¿no? A ver, dice acá. Tener animales en casa es muy agradable. Animales. Bueno, animales, plural, ¿no? También tener animales en casa tiene problemas. Ya, ahí empiezan los horrores, ¿no? Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en su casa. A ver, te voy a llevar un león ahí. No quieren tener animales por varias razones, dice varios. Algunas personas tienen alergia a los animales, otras personas no pueden cuidar a los animales. Aparte de haber pobreza léxica, o sea, ¿sabes? Hace rato me dijeron algo, profeta redundancia. No, no, el hecho que se repita la palabra no es redundancia. ¿Sabes cuándo se origina la redundancia en medio de selección? Cuando yo digo, por ejemplo, me salió una hemorragia de sangre. Hemorragia de sangre y encima digo, me salió hemorragia de sangre. ¿De qué más? ¿De qué cosa más es hemorragia? Mi abuela tiene canas blancas. Demonio, Rick, canas blancas, que hay canas que rojas. Entonces, ahí hay redundancia. Pero si yo repito constantemente una palabra, no es que haya, no hay redundancia, es una redundancia. ¿Quién te ha dicho? Eso es pobreza léxica, ¿no? Como no tiene más palabras, repites lo mismo. Ese es otro vicio en la dicción. Vicio en la dicción. Profeta, dame luces, sensei. Claro que sí, mira, y te voy a dar luces. Luces. Luces para mis alumnos. Luces. Mira, te doy luces, mira. Te explicaba lo de la redundancia. Por eso, cuando uno repite frecuentemente las mismas palabras, la misma, viejo, 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 todo eso es pobreza léxica. Arreglemos ese pequeño texto que está recontra super hiper mal. Era mi selección. Tener animales en casa, ¿ven? Ahora, yo puedo haber sido apreciado tener mascotas, ¿no? Tener animales en casa es muy agradable, aunque eso también disculpe la rapidez, puede tener sus desventajas, ya que se tienen que sacar a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales, o sea, mascotas, en casa por varias razones. Algunas de esas pueden ser alergias que traen consigo y en otros casos las personas no tengan tiempo de atenderlos, que sería más sincero eso. Mira, tú ríete conmigo. Aquí hay un craso error chiquitito, no, pero hay error al fin. Yo puedo, acá por ejemplo, cuando dices animales, es otro vicio en la dicción, se llama imprecisión léxica. Aquí puede haber puesto mascota, ¿no? Sería chévere si pongo mascotas. A ti va a decir, yo tengo una mascota, ¿no? Una mascota que no me causa problemas. ¿Sabes cuál es mi mascota? Es un caracol. Es una babosita, una babosita, no me causa problemas. Le cambio de agua casi quincenalmente y mi super babosa es ella. Vivió toda la cuarentena. Comida 2 veces a la semana. Chévere, mi pobre mascota. Se llamaba Babosa, ¿no? Así es su nombre. Pero ahora ayer la bauticé con el nombre de Blanquita. ¿Por qué? Porque cada vez que sale es rosadita. Bueno, día Blanquita, su nombre de mi mascota. Profeta, ¿por qué no es normal, profe? ¿Por qué no tienen un perro, un gato, un loro, qué sé yo? Pues, también lo descubrí de casualidad, porque inicialmente mi hijo tenía su pecera, su pecito, había que cambiar el bendito pez interdiario el agua, ¿no? Tiempo no tengo, ¿no? Pues.
Mi hijo que tiene 6 años no lo va a hacer, pues, ¿no? Lo va a hacer, va a romper la PC. Entonces, fenecieron los peces. Entonces se quedó mi babosita, ¿no? Entonces ya mi babosita me adjudiqué, pues. Entonces ahí está pues la babosa creciendo y feliz de la vida, creo. ¿Sí? Entonces cada quien tiene su mascota, ¿no? Entonces yo tenía otra mascota, pero ahora opté por mi babosita, ¿no? Por Blanquita, ¿no? Mi caracol acuático, mi caracol marino. Chévere, no te causa problemas. Es la atracción de la casa. Cuando sacas sus antenitas, sobre todo. Prosigamos con esto. Bien, bien, bien. Oiga, sin querer, queriendo, aquí hemos incluido, mira, vicios en la adicción. Eso es chévere. Vamos con otra clase. Coherencia y cohesión textual según la presa San Marcos. Ya vamos de frente a la presa San Marcos, de frente a la yugular, de frente a la yugular. Ya sabemos qué implica la coherencia, sabemos qué cosa es la cohesión, y ahora según la presa San Marcos, según San Marquitos, coherencia textual. La coherencia textual puede entenderse en 3 niveles complementarios. Ya. La referencia a un tema o asunto que le confiere al texto su unicidad, se trata del eje temático que opera con la noción de jerarquía. Así es, todo gira en torno a un tema. Todo gira en torno a un tema. La ausencia de contradicción entre las ideas presentes en un texto, o dicho de otra manera, consistencia semántica. Obvio, total, todas hablan del mismo tema y no debe haber contradicción. Si es que hay, ya es obviamente incoherente el texto. La progresión temática, el tema está a lo largo de todo el texto. A lo largo de todo el texto es el tema. No está en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, está a lo largo de todo el texto, está obviamente el tema. Identifique 3 palabras que rompan la coherencia textual en cada caso y reemplácelas con términos apropiados. Ah, ya, chévere. A la profeta, ¿y qué hago acá? Lees el texto. ¿Y cuáles son las palabras que están rompiendo la coherencia? O sea, cuando dice rompiendo la coherencia, aquí hay palabras que son imprecisas. No deben estar acá, ¿no? Por el contexto y otras cosas más. A Messi, mira, Messi parecía el Papa. De tantos custodios que tuvo a su alrededor. Ayer lo de siempre, que nadie puede quitarle la pelota de los pies, sobre todo cuando refiere hacia el área, Massimiliegri, en efecto, no pudieron sacarle el balón, pero lo aceleraron con una marca asfixiante. Durante todo el juego, Messi logró despegarse en un par de ocasiones de sus senadores, pero no pudo generar esa jugada mágica que siempre cambia el partido. No hay nada más cómodo que un boulevard pegado a una estrella que necesita libertad. El cotejo en todo caso tuvo sus buenos momentos. La primera parte fue trepidante y respondió a lo que se espera de un duelo clásico en Europa, aunque también hubo muchos cortes generados por la fricción de los volantes. Carlos Mauricio Román. ¿Te diste cuenta cuáles son las palabras que está rompiendo? Ahí hay varias, pero hay 3 que son escandalosamente inapropiados. Decime vos, ¿cuáles son esas 3 palabras? Dije, hay más, pero hay 3 que son ya clamorosamente inapropiados. Es más, hay una contradicción ahí. A ver, una vez más. Bebe un sorbo de café, emitase los 7 pecados. Entonces el profeta dice, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. A ver, ahí está un amigo. Ahí está un amigo. Ahí está Toledo. Otro, muy amable, gracias. Te agradezco, doctor. Te agradezco. Bien.
Chévere. Mira, mira. ¿Dónde está? Mira, mira, date cuenta. Para ti, Perú. Para ti, selección. Con mucho cariño. Messi parecía el papa de tantos custodios que tuvo a su alrededor. O sea, las personas que lo marcan, bueno. Ayer demostró lo de siempre, que nadie puede quitarle la pelota de los pies, sobre todo cuando retrocede al área rival. ¿Es en serio? ¿Retrocede o avanza? ¿Para qué te traje? ¿Cómo pudiste fallar ahí? ¿Qué te pasa, che? ¿Sí o no? Retrocede al área rival. ¿Tienes? ¿Que se retrocede al área rival? Está loco, ¿qué te pasa? Ese es uno, clamorosamente. Ahí está uno. ¿Entendiste? Los pupilos de Maximiliano Allegri, en efecto, no pudieron sacarle el balón, pero los celadores, con una marca fijan durante todo el cotejo. Marca asfixiante, correcto. Pero lo aceleraron, lo aceleraron. Messi logró despegarse un par de ocasiones de sus celadores, pero no pudo generar esa jugada mágica que cambia el partido. No hay nada más cómodo, es sencillo, no hay nada más cómodo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Como diría Magali Medina, ¿what? ¿Más cómodo? ¿What? ¿Cómo que va a ser más cómodo que te estén ahí? Está con una marca asfixiante, diciendo. Ya Bandosa, ahí está, pues. Uno cuando lee muchas veces el texto, deja pasar esos detalles, ¿no? Y al final termina evidentemente pues entendiendo mal el mensaje. Muchas veces el texto tiene palabras en sentido connotado, denotado, selección. Entonces parece ser el profeta para hacerte ver que hay ciertos detalles en un texto que perjudican pues la comprensión real del texto. ¿Sí? Ahí está tu super respuesta. ¿Bien? Retrocede, aceleraron y cómodo. Bueno, está bien. Yo sé que tú lo ibas a decir, pero yo te gané. Así es. No, es perfecto, no te vale, vale. No, está bien, doctor. Vale. Y mientras tanto, el resto de compañeros, simplemente cual autómata, están viendo cómo el profeta se luce de esa clase, ¿sí o no? Yo dije que hay dos temas que a mí me fascinan. Uno es la comprensión de lectura y otro es la semántica. No sé, es mi fascinación. Profe, los otros temas, todas me gustan, pero esas dos me fascinan en particular. Me fascinan. Prosigamos, compañeros. Lea los siguientes textos y subraya el enunciado que no concuerda con la organización coherente. Ajá. Carambas, carambas. Y dice una oración que no es coherente con las cosas. O sea, hay una oración que rompe la coherencia semántica del texto. Ahora vamos, leámoslo y expresemos cuál es esa oración que está rompe, que no habla del mismo tema. Napoleón Bonaparte transformó unos cuerpos de hombres desarmados, hambrientos y desmoralizados en una formidable máquina bélica que trituró el Piamonte en menos de 2 semanas y repelió a los austríacos más allá de los Alpes, de victoria en victoria. Primera oración. Segunda oración. Sus campañas de Italia pasarían a ser materia obligada de estudio de las academias militares durante innúmeras promociones, muchas promociones. Segunda oración. Tercera oración. Los méritos escolares de Napoleón en matemáticas, a las que fue muy aficionado y que llegaron a constituir una especie de segunda naturaleza para él, de gran utilidad para su futura especialidad castrense, la artillería, facilitaron su ingreso a la escuela militar de Brienne. Quinta oración.
tanto o más significativa que sus victorias aplastantes en Lodi en 1790 y Arcole y Rivoli en 1797, fue su reorganización política de la península italiana, que llevó a cabo refundiendo las divisiones seculares y los viejos estados en repúblicas de nuevo, no dependiente de Francia. De esas 5 oraciones, ¿cuál de esa oración, mira, está rompiendo la coherencia? Eso es como ejercicio de oraciones eliminadas. Hay una oración que no habla del tema central. El tema es Napoleón. Todos hablan de Napoleón, pero hay una que no habla necesariamente del tema central. O sea, acá tienes que analizar el predicado. Si no hay una oración que rompe la coherencia de ese texto. Vamos, Toledo. Toledo, hace rato no te veo escribir nada, Toledo. La última, ¿sabes, profe? Ya, gracias, Jarita, muy amable. Gracias Toledo, por el aporte. profe. Da, Toledo, disculpa, Toledo, compuse mi pantalla completa. Oye, la voz sí la disculpa. No era mi intención expresarte. Tampoco te sientas mal. Toledo es un gran amigo, Jara. Sí, me cae bien, profe, me cae bien, causa. El amigo que nunca falla. Oye, ¿cuál sería entonces la respuesta? Esa no es. Pues mira, no te hables a vía militar, ¿no? Fue un gran estratega en el campo militar. Te habla bien. ¿Los méritos escolares? Ahí está, esa. Esa, ahí te habla de su vida académica, no habla de su vida militar, te habla de su vida académica. Chévere, muy bien. Claro que sí, doctor, gracias. Oye, chicas, aquí en nuestra sala. No digo, ¿no, chicas? A ver, ahí tengo uno, Ramos Figueroa, a ver, ahí, Ramos Figueroa. También vemos a ver a quién más, a ver. También vemos a Velarde Vivanco, a Justo Rivera. También vemos a la señorita Urbino Villalobos. Hola, niña, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? A Quinto Azaña, Nicole. ¿Todo bien, Nicole? Hola, amiga, ¿todo bien? Vemos también a la señorita García Gonzalo. Señorita García Gonzalo, ¿todo bien? Vemos a Misari Dolores. Y a la señorita Gado. ¿Todos son? Alison, amiga, ¿estás ahí? ¿Bien? Ahí está Alison. ¿Qué otra niña más hay acá? Bueno, y... Esa fue mi esperanza. Se atrevió a decir esto, renuncio. Yo estoy a punto de renunciar a una institución. De verdad. Es bravo ser jefe. Lea el siguiente texto e identifique las anáforas y las catáforas sexuales. Profeta, eso es muy complicado, obvio. Sencillito. Recuerda que las anáforas y las catáforas, ¿qué cosas son básicamente? Son palabras que están reemplazando a un sujeto, a tema, al quien hace referencia, ¿no? ¿Quiénes son esas palabras que están reemplazando? El pronombre o el adverbio. Ellos son, mira, las anáforas, las catáforas. Ocurre cuando el pronombre o el adverbio reemplaza al sujeto en sí. Lo que te decía, ¿no? El mouse inalámbrico, es espectacular. Gracias a este objeto, hago trabajos raudamente. Oiga, este objeto, mouse, ¿sí? O sea, mira, estaba reemplazando a mouse. Algo parecido, vamos a ver. En cambio, este pequeño mouse es muy pequeño para mis superman notas que tengo. Este es de mi esposa. Este es mío.
A ver, ¿dónde estarían, mira, las anáforas y las catáforas? Esto debió de 1700 años antes, en un lejano reino. Los pobladores del reino estaban orgullosos de su religión. Esta, los que ha librado de la creencia, que reputaban burda en las serpientes de mar, en los, bueno, dioses, en los brujos, en el día permitió materialismo. Tenían allí un solo artículo de fe que se resumía en esto. Nadie dudaba de que, además de su cabeza, todo hombre disponía de una supuesta, es decir, de una cabeza supuesta. Que además de su tronco, todo hombre disponía de un tronco hueso. Así, solamente con los brazos, con las piernas y con otras partes del cuerpo, por pequeñas que fueran. O sea, teníamos dos cosas. De esto nadie dudó hasta que apareció un hereje que las crónicas registran como el letrado, con una sola cara, y las recopilaciones como le tincara. En su prédica encontró dificultades. Cuando él procuraba explicar que ni aprovechando la pierna suiza prescindía de las muletas, le que ya sea frecuente, la había repetido en tono alto. Ahí está tu super respuesta. Anáforas, esto, él. Y catáforas. ¿Qué pasó? Esto, lo, y lo siguiente y esto. Obviamente hay otras más, ¿no? Ahora vamos a aplicar todo lo que ahorita hemos visto, pero obviamente en un texto. Tenemos un texto y de ya selección el profeta, o sea yo, el profesor Román, analiza de una manera inusual. El profeta diga que hagan primero las cosas, hagan comprensión de preguntas, luego lean recién el texto con atención. ¿Sí? Ahí tenemos el texto. Debéis pues saber que existen dos formas de combatir. La una con las leyes, la otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de las bestias. Pero como la primera muchas veces no basta, conviene recurrir a la segunda. Por tanto, es necesario que un príncipe, es necesario a un príncipe saber utilizar correctamente la bestia y el hombre. Es una fusión. De verdad, muchas veces. A veces lo justo a ti es injusto para el otro. Dímelo. Si no, dilo tú mismo. Lo que es justo para ti es injusto para el otro. De verdad que sí. Yo trabajo en otra institución. Somos 38 profesores de RV. Yo jefe de todos ellos. Soy el uno y el resto son 37. Estos son mis colegas. Cuando hay obviamente el inicio de clase, el que es mi persona. Y uno analiza y le da de acuerdo a la capacidad que tiene. Porque hace hora, pues no le vamos a dar horario, ¿no? Le hace hora, pues ¿qué le va a dar horario? Se supone que los alumnos en estas circunstancias quieren aprender, no les cuenten chistes. Entonces, pues se le explica de esa manera, pero cada uno tiene obviamente su forma de enseñar. Y muchas veces cuando te comportas como bien rígido, eres bien amado, ¿no? Pero cuando te comportas de manera así a mano, o ese pate en verdad me quiere dejarme con algo sin nada. O sea, la gente tergiversa. Esa pandemia nos está afectando emocionalmente. Ese punto fue enseñado veladamente a los príncipes,
por los antiguos autores, los cuales escriben como Aquiles y a otros muchos de aquellos príncipes antiguos fueron entregados al centauro Quirón para que bajo esto debe tener el preceptor a alguien decir y que Nicolás era un príncipe para reinar, ¿no? Debe ser humano y debe ser bestia también, ¿no? Segundo párrafo. Un príncipe está obligado a saber utilizar correctamente la bestia. Debe elegir entre ellas la zorra, no se protege de las trampas, de los lobos. En este a los lobos. Toteras, fiero al lo que solamente hacen de león no saben lo que se va entre manos. No puede ser prudente y debe guardar fidelidad a su palabra. O sea, yo debo engañar. Hermanito, no te preocupes, yo te doy después. Ese yo te doy es engañar. No puede por ello un señor prudente. No puede un señor prudente ni debe guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra suya. Y han desaparecido los mozos que determinaron su promesa. O sea, no te preocupes, yo doy. Y cuando ven y te reclaman, tú dijiste que me iba a dar. No, estás loco, tú, ¿dónde dije? ¿En qué momento dije? Estás mal, yo no puedo prometer eso. O sea, negarse, ¿no? Eso es lo que recomienda Maquiavelo a los príncipes. Si los hombres son todos buenos, este precepto no sería correcto, pero puesto que son malos, no te guardarían a ti su palabra, obvio, ¿no? Que te dicen que todos los humanos somos, o sea, no hay un humano bueno, o todos tienen un trasfondo, ¿no? Todo un porqué, según Maquiavelo. Tampoco tienes por qué guardarle la tuya, ¿no? O sea, nada te garantiza si tú eres bueno que esa persona va a ser bueno contigo, ¿no? Ante eso, mejor actúa hipócritamente. Pero no vale, la hipocresía no tiene razón de... Jamás faltaron a un príncipe razones legítimas con las que disfrazar la violación de sus promesas. Pero es necesario saber colorear bien esa naturaleza y ser un gran simulador y disimulador. Y los hombres son tales y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes. El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Así es. Más. ¿No es cierto? Hay una frase que recuerdo que lo en literatura y en historia también. ¿No es cierto? Que el fin no justifica los medios. O sea apología al arribismo. No sé qué cosa hace, pero logra. Primera pregunta. Dice, la frase, el punto fue enseñado veladamente. Significa, ya, pues veladamente. Oiga, si es el velo, ¿qué hace? Cubre. Sino que nadie puede enterarse de eso. Si se entera, la gente ya no va a confiar en ti. O sea que le enseña al príncipe qué cosa. Actúa como un hipócrita, o sea, actúa como un zorro y actúa como un león y nunca deje de ser humano. Por eso le enseñan, por eso está Quirón, ¿no? Es el Quirón, la parte humana y la parte de la bestia. Dime tú, ¿qué significará veladamente? ¿Qué dices? Soterrado, ingenuo, insensato, enérgico. De manera camuflada, escondida, ¿sí? O sea, soterradamente.
oculto, tapado. Medularmente, Maquiavelo sostiene que todo príncipe debe ser, obviamente, ¿qué debe ser todo príncipe? No debe ser humano, no debe ser ese, debe ser una simbiosis de ambos. A ver, porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Así es, así es. Bien, oiga, qué bueno. Bien las damas. Ahí. Tu súper respuesta. Muy bien, señoritas. Si te debe siempre su promesa quiso, jamás. Es cero. No debe hacer eso. Dice, si hubiera que todo súbito es bueno, por naturaleza, el rey actuaría con... Estaría loco, ese rey. Entonces ni siquiera él existiría, pues. Porque todos son buenos, entonces nadie necesita que lo gobiernen si son todos buenos. Si un rey asumiera que todo súbdito es bueno, por naturaleza, el rey actuaría con... sea, no rey. O sea que esa. Así es, Aldair. Así es, Lucía. Sería ingenuo, sería crédulo. Podemos inferir que a lo largo del texto, Maquiavelo mantiene ¿sí o no? Maquiavelo cree que los hombres son buenos, falso como tú, varón. Por eso dice, compórtense como una bestia o como un humano, pero nunca como ser humano, de ambos. Porque al ser humano le fascina eso, ¿no? Le fascina el rigor y le fascina a ti también la consecuencia. Entonces, a ver, vamos. ¿Qué me marcas como su respuesta? Ya, muy bien, excelente, claro. Sí, señorita Cristel Nicole, excelente. Muy bien, Lucía, muy bien, William, excelente y nostrosa. Hasta ahí mira nuestra superclase hoy día, ¿no? Se merecen palmas ustedes y también me merezco mi palma. Che. Vamos a dejar de compartir, evidentemente, su material didáctico que tiene. Bien, ese es el material didáctico que usted debe tener, obviamente. Vamos a ir subrayando o tal vez complementando algo. Bien, aquí también le agregué algo de teoría para que algunos compañeros cuando quieran practicar o sea reforzar algo,
Bien, Toledo, gracias. Obvio, amigo. Obvio, porque recuerda que las ideas secundarias refuerzan la idea principal. Entonces, entre la idea principal y la idea secundaria debe haber coherencia. Porque todo eso es parte de un texto, ¿no? Y el texto, amigos, todo texto es una estructura semántica, ¿no? Al ser una estructura semántica y al ser coherente, de hecho, todas las ideas hablan del mismo tema, necesariamente. Y más aún, ¿no? La idea principal y la idea secundaria, las ideas secundarias refuerzan lo que dice la idea principal, ¿no? Aportan ella. Bien, buena, súper pregunta, amigo. Una pausita, me viene una pausita, ¿no? Por favor. Prosigamos, a ver, prosigamos. ¿Tú qué más has visto, Walter? ¿Cuáles serían las palabras que rompen la coherencia? El efecto lingüístico producido por la llegada de un nuevo medio de comunicación es doble. Detiene cambios en el carácter formal de la lengua que lo utiliza y le ofrece nuevas oportunidades. Es el primero de ambos, el que ha traído la mayor parte de la publicidad relativa al tipo de lenguaje utilizado en Internet y en la tecnología afín, como los teléfonos móviles. Algunos observadores se han mostrado entusiasmados por la falta de respeto a las tradicionales del lenguaje escrito, que consideran una muestra inquietante del deterioro de los valores. A menudo se cita la manera de escribir los mensajes como un problema específico. Se dice que los niños no serán capaces de escribir correctamente. No obstante, el hecho de que los jóvenes amplíen las palabras utilizando técnicas jeroglíficas, las saludos, por ejemplo, ahí, ¿no? Las palabras formadas por iniciales TQ, te quiero, o una ortografía diferente, besos o calor, resulta escasamente novedoso o tratado. Ahí había algunas palabras que rompían la transición. Muy bien. Hay otro que está en la primera o segunda oración. Muy bien, claro que sí. El efecto lingüístico producido por la llegada de un nuevo medio de comunicación es doble. Detiene cambios, no detiene. Está llegando. Y la respuesta es, bueno. Bien, ¿cuál sería, a ver, la que rompe la coherencia?
Va uno. ¿Dónde están los otros? ¿Cuáles serían las otras dos palabras que faltan ahí? Y para ir terminando, mira esta sesión. Acá lo que expresar, ¿no? Eso tiene que ver con darle coherencia, la secuencia textual. La coherencia implica dos cosas, ¿no? Las ideas que hablan del mismo tema y también la secuencia lógica entre las ideas. Muy amable amigo Toledo. Bien, tu pequeña respuesta. Y lo que hicimos es en la anáfora, en la catáfora. Anáfora, ¿sí o no?
Muy bien, Ramos. Ahí está, mira. Aquí ya lo completaron ya. Y la próxima semana vamos a completar ese texto, ¿les parece? No le vamos a quitar su descanso. Bien, la próxima semana continúo con esa separatita para desarrollar las 10 preguntas que tiene este texto, que está bien chévere también. Bien, amigos, si gustan lo van leyendo y feliz la vida. Bien, hasta ahí nuestra pequeña sesión. Cuídate bastante, protéjanse, sigan protegiendo a papá, mamá, lo más que puedan. Bien, nos vemos la próxima semana, amigos. Bien, compañero Jesús, un gustazo estar siempre en esta sala. Nos vemos la semana. Cuídense. Hasta luego, profesor.